mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo video para continuar la serie Temas de Torá, esta vez con los capítulos 48 y 49 del libro de Bereshit, titulados Bendiciones y Profecías para los hijos de Israel. Anteriormente estudiamos la llegada de Jacob y sus hijos a Egipto. Allí vimos que se reencontró con Yosef, su hijo amado, un momento muy especial para ambos. Israel y su descendencia al llegar se ubicaron en Gosén, un lugar que a pesar de estar en esa nación les permitía estar apartados del resto, lo cual les serviría para consagrarse y no adoptar las costumbres de ese pueblo, aunque como sabemos más adelante sucedió. Jacob vivió allí 17 años y pasado ese tiempo ya se acercaba el momento de morir. Por ello él llama a su hijo Yosef y le hizo jurar que no lo sepultaría en la tierra de Egipto, sino que quería ser sepultado con sus padres Abraham e Isaac, lo cual nos muestra que Jacob, junto a los demás patriarcas, creía en la resurrección. Jacob mantenía viva esa esperanza de que algún día sería levantado entre los muertos. Él conocía que el Eterno enviaría su ungido, aquel que saldría de su descendencia, que es Yeshua, para traer la redención a las almas, para que pasaran de un estado de muerte a vida. Y hasta hoy esa promesa continúa vigente en aquellos que han creído en el Mesías, pues Él es la resurrección y la vida. Tenemos todos esa oportunidad de acercarnos al Eterno por medio de Él, de morir a nuestra carne y obedecerle para ser vivificados, y cuando Él regrese obtener esa redención completa que traerá, ya sea que durmamos como Jacob o que estemos en vida, como dice en 1 Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. En el capítulo 48 se comienza con el aviso que le dan a Yosef de que ya su padre estaba grave. Entonces Yosef tomó a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y se dirigió a ver a su padre. Cuando Jacob supo que su hijo Yosef venía en camino, a pesar de su debilidad por la vejez, pues sabemos que ya era muy anciano, él se esforzó y se sentó en la cama, pues deseaba recibirles y quería darle algo muy especial, que era la bendición del Eterno sobre sus vidas. Cuando Jacob vio a Yosef, les recuerda lo que el Eterno le había dicho a él y le dice así: el Eterno se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Esto refiriéndose a Betel, aquel lugar donde él había tenido esa visión de la escalera y los malajín que ascendían y descendían por ella, y donde también el Eterno le dijo que lo haría fructificar, que lo multiplicaría y que lo pondría por congregación de pueblos, y que a su descendencia después de él le daría la tierra de Canaán por posesión. Como vemos, Israel le recordó esta promesa que el Eterno le hizo a Yosef para que él y su descendencia lo tuvieran en claro, pero también vemos que dice algo, que Israel sería una congregación de pueblos, es decir, una cajal. Y esta promesa la vemos cumplida también por medio del Mesías. En él el verdadero Israel del Eterno, que creyó, que hizo Teshuvá y que obedeció, fue unificado, y aquellos de las naciones que hicieron lo mismo, a pesar de no ser parte de ese olivo natural, se les ha permitido ser injertados. Hoy todo aquel que regresa al Eterno por medio de Yeshua y lo obedece, forma parte de Israel, ese pueblo que vence con Elohim. Y también vemos que formar parte de ese pueblo es un regalo inmerecido que todos tenemos que cuidar. Debemos esforzarnos por permanecer en esa congregación del Mesías. Y esto lo hacemos mediante la obediencia, la santidad, la ayuda al prójimo, poniendo por obra la instrucción del Eterno. Es nuestra responsabilidad vivir cada día como luminarias en este mundo, ocupándonos en hacer buenas obras, manteniendo limpias nuestras vestiduras, permitiéndole al Eterno ser exaltado en todo lo que hacemos, para que esta oportunidad que nos ha dado no sea en vano, sino que nuestro agradecimiento hacia Él se refleje en una vida llena de frutos, pues a eso somos llamados.
Y en Romanos 11 se nos habla acerca de esta oportunidad que recibimos de ser injertados en ese olivo natural. Y dice así de los versículos 17 al 22. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme, porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y severidad de Elohim. Severidad para con los que cayeron, y bondad divina para contigo si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y bueno, vemos aquí esta exhortación, esforzarnos cada día por permanecer en la bondad de nuestro Padre Eterno, de servirle en rúa en verdad y de mantenernos en fidelidad hacia Él hasta el cumplimiento de su promesa. Continuando con las palabras de Jacob, él le dice a su hijo Yosef lo siguiente: pues bien, los dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo, serán míos, Efraín y Manasés. Serán para mí como Rubén y Simeón. Vemos aquí que Jacob adopta a los hijos de Yosef como si fueran suyos, tal y como si fueran sus propios primogénitos, como menciona aquí a Rubén y a Simeón. Por eso luego, cuando las tribus se mencionan en Israel, estas dos, Efraín y Manasés, también son mencionadas por sus nombres individuales, como las otras. Jacob continúa diciéndole a Yosef que la descendencia que él hubiera engendrado después de esos dos hijos, entonces sí serían para él, y que en nombre de sus hermanos recibirían su heredad. Luego le dijo Jacob: en cuanto a mí, cuando venía de Parán Aram, se me murió Raquel en aquella tierra, en camino como media legua para entrar a Efrata, y la sepulté allí camino a Efrata, hoy Bet-Lehem. Aquí vemos una de las razones por las cuales Jacob adopta a los hijos de Yosef para que fueran contados como suyos, debido a que él no pudo tener más hijos con Raquel, su esposa amada. Solo tuvo a Yosef y a Benjamín. Más adelante vemos que Jacob tenía la revelación del Eterno por lo que él hace cuando bendice a estos hijos de Yosef, que toma como suyos. Y dice que viendo Israel a los hijos de Yosef, le pregunta: ¿quiénes son? Y Yosef respondió a su padre: son mis hijos que Elohim me dio aquí. Le dijo: acércamelos para que los bendiga. Y vamos a ver que en la vida de este patriarca y su hijo Yosef tenemos muchas sombras de camino a la redención. Primero, la unificación de las 12 tribus cuando descienden a Egipto. Luego reciben el pan de vida por medio de Yosef, que es una alusión al Mesías, quien da a Israel el verdadero alimento espiritual. Más adelante Jacob quiere adoptar a los dos hijos de Yosef que tuvo con su esposa egipcia. Ellos representan, estos dos hijos, Efraín y Manasés, representan la asimilación que tendría el pueblo de Israel. Y Efraín, a la cabeza de esas 10 tribus, se asimiló. Por eso vemos que primero los desconoce cuando le pregunta a Yosef quiénes son, haciendo alusión a esto, que ese pueblo dejaría de ser parte de Israel, pues esos israelitas de las tribus del norte se alejaron del Eterno, cayeron en idolatría y por eso fueron enviados al exilio, aunque luego con el edicto de Ciro muchos regresaron, otros se quedaron apartados. Eran esas ovejas perdidas que ya no eran parte del redil del pueblo y que seguramente no se sentían dignas de recibir la bendición, pues habían caído en la apostasía. Pero cuando Yosef le dice a Jacob que son sus hijos, es decir, cuando se los presenta, entonces él los bendice, haciendo una alusión a que por medio del Mesías estas tribus regresarían y serían acercadas al Padre, para así ser bendecidas y tener esa esperanza de redención. Vemos, por ejemplo,
en épocas de Yeshua, ese pleito que existía entre judíos y samaritanos. Estos últimos eran descendientes de israelitas, pero habían esas barreras entre ellos, pues los samaritanos se habían separado del pueblo de Judá como tal. Ellos estaban alejados del Todopoderoso. Pero Yeshua no tenía estas limitaciones, al contrario, él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Allí él les anunció a todos las buenas nuevas, pues precisamente a esto él vino, a rescatar lo que se había perdido. Por eso le dice a la mujer samaritana lo siguiente, que está en Juan 4, de los versículos 10 al 14. Respondiendo Yeshua les dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice el Adón. Ella le dice al Adón, es decir, al Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y más adelante, en los versículos del 23 al 26, dice también, pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en rúa y en verdad, porque tales servidores busca el Padre que los sirvan. Elohim es rúa y los que le sirven deben servirle en rúa y en verdad. Le dice a la mujer, sé que viene el Mesías, que es el ungido. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo. Vemos que Yeshua se acerca a esas ovejas perdidas de la casa de Israel y les anuncia que era momento de regresar al Creador, que ya Él estaba en medio de ellos, que esa promesa hecha a los patriarcas y que Jacob había declarado esa bendición, ya estaba allí para que ellos tomaran el camino correcto de regreso al Padre y se mantuvieran firmes en esa esperanza. Y bueno, continuando con la vida de Jacob, se dice que ya sus ojos estaban muy pesados por la vejez, no podía ver bien, pero cuando Yosef les presenta a sus hijos, él los abrazó y los besó, y que Israel o Jacob le dijo a su hijo Yosef, no contaba ver tu rostro y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Y reflexionando en la vida de Jacob, me doy cuenta de que es un gran ejemplo de Muná, pues él creía que su hijo amado estaba muerto, claro, por el reporte que le habían dado sus otros hijos, que le dijeron que Yosef seguramente había sido devorado por alguna bestia. Pero a pesar de ello, vemos que Jacob no se apartó del Eterno. Él no dejó de tener confianza en que el Todopoderoso cumpliría la promesa que le hizo. Y no tuvo incredulidad en su vida, sino que se mantuvo fiel pese a la aflicción que tuvo que pasar. Y vemos cómo el Eterno lo recompensó, pues no solo le permitió volver a ver a su hijo Yosef, sino que también le permite ver a sus nietos y pasar 17 años juntamente con ellos. 17, justamente la edad con que Yosef fue llevado a Egipto. Su vida nos enseña la importancia de la emuná, de no apartarnos del Eterno, de no permitir que las pruebas ahoguen nuestra fe, pues que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros tengamos que vivir en este peregrinar, así como Jacob, debemos estar plenamente convencidos de que el Padre cumplirá lo que ha prometido. Debemos fortalecernos en el Eterno, en su palabra, en esta esperanza que tenemos y perseverar en esta fidelidad hasta el final, hasta que regrese nuestro Adón Yeshua. Como decía Shaul, en él somos más que vencedores. Sus planes para nuestra vida siempre son de bien y a su debido tiempo nos dará lo que ha prometido, así como lo hizo con Jacob. Continuando, dice, entonces Yosef se los retiró de las rodillas y se postró con su rostro en tierra. Luego de esto, Yosef tomó a sus hijos y los colocó según la costumbre al primogénito Manasés en el lado derecho de Jacob
y Efraín en su lado izquierdo, para que Jacob los bendijera. Pero Israel extendió su diestra y la puso en la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Vemos que Jacob, como mencionaba anteriormente, tenía la revelación del Eterno. Él sabía lo que estaba haciendo, por eso cruzó las manos. Y al cruce de sus manos se le ha dado varios significados. Por ejemplo, se dice que este cruce hace referencia a la forma de un pez y haciendo alusión a como que de estas tribus saldrían muchas personas que se multiplicarían como los peces. También se asocia a la letra Taf, que es la última letra del alfabeto hebreo, y que en lenguas como la egipcia o la fenicia tenía forma de X, haciendo alusión a que los últimos añadidos de Israel, es decir, Efraín y Manasés, vendrían a ser los primeros. Y como sabemos, el Mesías vino primeramente por ellos, esas ovejas que estaban perdidas. Más adelante, Jacob le continúa explicando a Yosef la razón por la que él lo hizo. Y dice, y bendijo a Yosef diciendo, Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, Elohim que me ha pastoreado desde que existo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y aumenten hasta ser una multitud en medio de la tierra. Pero Yosef, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Claro, Yosef los puso de forma correcta, de acuerdo a la costumbre, a Efraín a la izquierda y a Manasés a la derecha, y al ver que su padre cruzó las manos, él se sintió incómodo, pues Manasés era el primogénito a quien le correspondía primeramente la bendición. Por eso le dice a Jacob que no lo hiciera así, porque su hijo mayor, el primogénito, era Manasés. Pero su padre rehusó a quitar las manos de la posición en que estaban y le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un gran pueblo y también será grande, sin embargo su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo, por ti bendeciré Israel diciendo, Elohim te haga como Efraín y como a Manasés, y colocó Efraín delante de Manasés. Estas dos tribus se multiplicaron mucho, fueron una enorme multitud, por eso Jacob les dice que en Israel bendecirían a sus hijos con esta bendición para desearles esta multiplicidad, este aumento en número. Pero aclara que Efraín, cuyo nombre significa fructífero o doble fruto, a pesar de ser el menor de los dos hijos, sería más numeroso incluso que Manasés. Y como sabemos, así fue, y cuando el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, Efraín quedó a la cabeza del reino del norte. Y también sabemos que se rebelaron contra el Eterno, apostataron, fueron luego enviados al exilio, y aunque algunos luego regresaron con el edicto que emitió Ciro, se dice que alrededor de 5 millones de israelitas se dispersaron entre las naciones como Irán, Irak, Arabia, Turquía, Siria, etc., formando así parte de ellas. Ahí se cumple lo que dijo Jacob, que de la descendencia de Efraín llegarían a ser multitud de naciones. Por ello vemos que en el primer siglo los Sheliahim o apóstoles iban a esos lugares y buscaban primeramente a los israelitas en las sinagogas para anunciarles en mensajes a esas ovejas que estaban en la dispersión. Y después que se les hablaba a ellos, entonces se dirigían a los gentiles, quienes también estaban creyendo. Finalmente Jacob le dice a Yosef que aunque él iba a morir, el Eterno estaría con ellos y que los haría volver a Canaán, la tierra que él les había prometido.
Y Jacob por su parte le entregó a Joseph una porción mejor que a sus hermanos, la cual él tomó de mano del amorreo con su puñal y su arco. Y así termina este libro con la bendición de Israel a Efraín y a Manasés, tribus que serían muy fructíferas, y así fue. Y más adelante, en el capítulo 49, el patriarca decide reunir al resto de sus hijos, pues ya él sabía que estaba a punto de morir, y aprovecha ese momento para anunciarles lo que ocurriría con ellos en los postreros días. Un tiempo que abarca desde que salieron de la tierra de Egipto hasta la venida del Mesías. Un tiempo que ya se cumplió y que es importante que no saquemos fuera de contexto ni del tiempo profético, ni usemos profecías que ya se cumplieron para traerlas al presente, como que se van a cumplir. Y bien les dice Jacob: juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Primero Jacob menciona hijos de Jacob y después padre Israel. Pareciera que les está diciendo: escuchen a vuestro padre terrenal, que va a hablar como un hombre espiritual. Comienza con Rubén y le dice: tú eres el primogénito, mi fuerza, mi primicia de mi vigor, principal en dignidad, principal en poderío, incontrolable como las aguas. No serás el principal, pues subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. Mi tálamo escaló. Vemos que Reuben perdió su lugar como principal por lo ocurrido con Bilhá, la concubina de su padre. Él se dejó llevar por sus deseos y la tomó, sabiendo que esto era incorrecto, pues era esposa de su progenitor. Por eso Jacob le dice que es incontrolable como las aguas. Aquí vemos esa importancia de tener dominio propio en todo lo que hagamos y de no dejarnos llevar por nuestras emociones. Como dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, y mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Jacob continúa con sus otros dos hijos, Chimeón y Leví, y le dice: Chimeón y Leví son hermanos, sus cuchillos son armas de violencia. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su asamblea, pues en su furia asesinaron varones y en su temeridad desarretaron bueyes. Maldita sea su cólera, que fue fiera, y su furor, que fue cruel. Los dividiré entre Jacob y los haré que se dispersen en Israel. Jacob le llama armas de iniquidad por lo que hicieron a la ciudad de Siquén cuando el príncipe de esta ciudad violó a Dina, su hermana. También le dice que serían apartados en Israel. Esto, por ejemplo, lo vemos en los levitas, a quienes el Eterno los consagró, los apartó para sí, pues eran muy celosos de hacer la voluntad del Creador. Y por su parte, la tribu de Shimeón sabemos que fue esparcida. Ellos se fueron al exilio con las tribus del norte y no fueron contados en la bendición que Moshe hizo al resto de las tribus de Israel. Se dice que puede haber sido esto por lo ocurrido con Dina, o fuentes extrabíblicas también plantean que luego Chimeón tomó a Dina como esposa. Continuando más adelante, Jacob bendice a Yehudá y le dice: a ti te exaltarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. El nombre de Yehudá significa el que levanta las manos para exaltar al Eterno. Sus hermanos exaltarían a esta tribu, pues de ella vendría el Mesías, quien recibiría toda la exaltación. También vemos que hace alusión al rey David, quien venció a sus enemigos y ante él y su descendencia se postraron, pues fueron los reyes. También le dice: cachorro de león es Yehudá, de la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y se acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Vemos que esto nos hace referencia a esa realeza que estaría en la tribu de Yehudá, al poderío que ellos tendrían, tal y como los leones, que son figuras de esto, de la realeza. Sigue: no será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh, y sea suya la obediencia de los pueblos.
Vemos aquí que a esta tribu se le dio el principado. Ellos tenían el gobierno, por lo cual legislaban, es decir, dictaban las normas acerca de cómo el pueblo debía vivir. Pero una vez que viniera Shiloh, que se traduce como el enviado, sabemos el Mesías, le sería quitado el cetro y entregado a él. A él es quien le pertenece, al Hijo del Eterno. Desde aquí el Eterno les estaba anunciando lo que acontecería. Muchos israelitas sí obedecieron y reconocieron a Shiloh, pero otros, en especial el liderazgo religioso de Judá, se resistían. Pero finalmente nada pudieron hacer, pues como mismo Yeshua dijo, eran una higuera estéril y ya no tenían autoridad. Como dice en Mateo 21:43, por eso os digo que el reino de Elohim os será quitado y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. Es a Yeshua a quien debemos acercarnos para obedecerle. Esa obediencia de los pueblos se le debe solamente a él. Él es quien único nos acerca al Eterno y es a quien el Eterno ha puesto para legislar. Y él también a su vez ha enviado a sus emisarios para cumplir con esta labor. Solo él es el camino. El Mesías es el punto de encuentro para todas las naciones que quieren someterse al Todopoderoso. No hay que buscar nada más, ya vino Shiloh, es nuestro rey y nuestro pastor. Jacob continúa diciendo, ata a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lava el vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Sus ojos están turbios por el vino y sus dientes blancos por la leche. En esta porción también sigue haciéndose alusión al Mesías, en esta vez a su entrega, desde su entrada triunfal en Jerusalén, en un pollino de asna, haciendo referencia a que él era un rey manso, humilde, también al derramamiento de su sangre, con la que se sella el nuevo pacto donde la Torá del Eterno es puesta en nuestra mente y nuestro corazón para que vivamos en ella con la guía del aliento santo. Vemos en el Mesías cumplida toda esta profecía que Jacob le dio a su hijo Yehudá y cómo finalmente la vemos hoy en día, que el Mesías es quien tiene el cetro, a quien el Eterno le dio el liderazgo, a él sea la honra, la majestad, y vemos que al Padre le plació hacerlo así. Más adelante Jacob continúa con la bendición a su hijo Zabulón y le dice, morará a la orilla de los mares, él será puerto de navíos y su extremo será hasta Sidón. Los de la tribu de Zabulón eran marinos, como se dice en Mateo 4, que fue uno de los lugares que primero visitó Yeshua. Tal es así que lo hizo para cumplir la profecía que decía tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte una luz les amaneció. Jacob luego continúa con la bendición hacia su hijo Isaacar y le dice, asno robusto echado entre dos apriscos, vio que el descanso era bueno y la tierra placentera, inclinó su hombro para cargar y llegó a servir en tributo. Según los comentaristas de esta tribu salieron muchos estudiosos de la Torá. Cuando dice que se echaba, hace referencia a que se echaba a meditar. También en el libro de Crónicas se habla de ellos cuando se acercaron a David, que dice en Primera de Crónicas 12:32, que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Luego habla de Dan, de que juzgaría a su pueblo, de que Dan era una serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. Por tu salvación espero, oh Eterno. Y al hablar de esta tribu se recuerda a Sansón, que fue uno de los jueces de Israel, que era danita. Y sobre la interpretación de que sería una serpiente junto al camino, se dice que esta tribu saldría, más bien que de esta tribu saldría aquel que se opondría al Mesías.
ese que intentaría engañar a Israel, lo Mashiach. Y que por eso Jacob dice que Israel esperaría su salvación en el Eterno. Y curiosamente esta tribu no es mencionada en Apocalipsis, en las cartas, en la carta de Johanán, las visiones de Johanán, cuando se cita el resto de las tribus. También habla de Gad, que salteadores lo asaltarían, mas él asaltará al final. Y bueno, vemos que se hace referencia a que esta tribu tendría un ejército poderoso que lograrían vencer a sus enemigos en la conquista de la tierra prometida. El pan de Aser es sustancioso y él dará deleite al rey. Se dice que los de la tribu de Aser eran agricultores y que no les faltaba el alimento porque trabajaban la tierra. También de Neftalí dice, sierva suelta que está dando hermosísimas crías. Y se dice que de esta tribu siempre venían buenas nuevas, que era una tribu muy dada a la poesía. Y luego Jacob habla sobre esta bendición a Yosef. Habla de que sería un retoño fructífero junto a la fuente cuyos vástagos trepan hasta el muro. Dice que lo amargaron, lo asaetearon y lo aborrecieron los arqueros, mas su arco permaneció en firme. Fueron fortalecidos sus brazos por las manos del fuerte de Jacob, de ahí el pastor, la piedra de Israel. Pero el Elohim de tu Padre, quien te ayudará, el Todopoderoso, que te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las profundidades de abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite extremo de los collados eternos. Sean ellas para la cabeza de Yosef y para la coronilla del consagrado entre sus hermanos. La bendición de Yosef es la más extensa de todas, sobrepasa incluso la de los antepasados. Recibieron la promesa de la multiplicidad, serían fuertes, líderes. Efraín estaba a la cabeza de las tribus del norte, pero también fueron idólatras, apostataron. Por tanto, necesitaban una bendición aún mayor por la magnitud de su pecado. La bondad del Eterno fue muy grande hacia ellos y por medio del Mesías, a ese remanente que creyó y regresó a él, les permitió unirse nuevamente al pueblo y tener esa promesa de redención. Luego Benjamín termina diciéndole que es un lobo depredador, en la mañana devorará su presa y por la tarde repartirá despojos. Benjamín fue una tribu que habitó cerca de Judá y por tanto disfrutaba de todos los beneficios. En fin, esas fueron las bendiciones a las 12 tribus dadas por su padre, y luego les dio instrucciones nuevamente de que quería ser sepultados en la cueva de Macpela, esa que compró Abraham. Y cuando concluyó de darle las instrucciones a sus hijos, se dice que encogió los pies en su cama y expiró, y fue reunido así con su pueblo. Termina la vida de Jacob, el patriarca, un ejemplo de entrega, de emuná, de servicio y de consagración al Eterno. Murió con la esperanza de redención por medio del Mesías, la misma promesa que hoy tenemos nosotros, que hemos sido también bendecidos por el Eterno, pues nos ha permitido acercarnos a Él para que heredemos las moradas eternas. Y como dice en Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Eterno y Padre de nuestro don Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Y con esto termino este video. Muchas gracias por verlo. Espero sea bendición. Les pido nos regalen un like, lo compartan y shalom.